Aleluya, bendito Dios, alabamos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Aleluya. La palabra enseña en Mateo 6, 33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor. Pero la verdad, o en este día, o en este tiempo que estamos viviendo, qué difícil se nos puede hacer tal vez hacer esa voluntad de Dios que nos está diciendo, o hacer este tiempo que Dios nos está enseñando y que nos está diciendo, yo quiero que ustedes obren de esta manera. Yo quiero que ustedes hagan caso a lo que está diciendo. Porque mira cómo comienza diciendo el 33, el 6:33 de Mateo dice, busquen el reino de Dios, dice el Señor, por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, dice el Señor. Y Él dice, Él les dará todo lo que necesitan. Y dice el 34, así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana, dice el Señor, traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes para hoy, dice el Señor. Hay dos cosas que en este tiempo son tan difíciles para cualquiera de ustedes o para cualquiera de nosotros, porque yo también soy humana, ponerlo y decirlo, sí, Señor, vamos a hacer como tú lo estás diciendo. ¿Por qué es tan difícil la humanidad? Porque la humanidad está llena, como el mismo Pablo lo decía, hago, dice Pablo, lo que no quiero hacer. Y lo que quiero hacer, lo que debo de hacer, no lo hago. Entonces así mismo estamos, porque estamos claramente nosotros en esta carne, en esta humanidad que está llena de pecado. Este pecado que estamos cargando todos los días con nosotros. Esta carne pecaminosa que todos los días se está interponiendo entre el espíritu para que pueda buscar, para que pueda adorar al Señor. Esta carne no desea adorar a Dios. Esta carne no desea buscar a Dios. De igual manera, esta carne no desea obedecer a Dios. Entonces todos los días, muchas veces nosotros pensamos que nuestro mayor enemigo es el diablo, nuestro mayor enemigo tal vez es afuera, pero que sin embargo no lo estoy negando. Claro que sí, Él es el enemigo de las almas, dijo el mismo Jesucristo, Él es el enemigo de las almas. No lo estoy negando, lo creo, pero también estoy diciendo que muchas veces no hablamos de este cuerpo que estamos cargando todos los días con esta humanidad pecaminosa que está entre nosotros aquí ahora mismo, y que entonces solamente la podremos crucificar todos los días con Cristo, solamente cuando reconocemos la cruz de Cristo, solamente cuando reconocemos el poder de Dios, que Él es el único que puede obrar en nosotros. Él es el único que nos puede alimentar, Él es el único que nos puede sostener en este mundo lleno de pecado. Él es el único que puede sostenerte, y entonces puedas tú completar la obra, puedas tú completar el mandamiento que Jesús nos está mandando y que nos está diciendo cuando Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, aleluya. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas estas cosas, dice el Señor, todo lo que necesiten, dice Él, y todo lo que les haga falta, dice Él, dice el Señor, Él nos dará lo que necesitamos. Pero también nos está pidiendo al inicio también cuando todo lo demás, y lleven, dice el Señor, una vida justa. Aleluya, y lleven una vida justa. La palabra justicia aplica en muchas cosas, aplica en muchos sentidos. No solamente tal vez es buscar el reino de Dios, sino que también el Señor está diciendo que llevemos una vida justa. Pero entonces también le añade algo más para que te quede claro y puedan, tal vez como puedo sentirlo como cuando encalza algo completo y el nudo es completo, o el sello es completo, como cuando algo calza, y dice el Señor ahora entonces en el 34, así dice el Señor, que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias, dice, preocupaciones. Los problemas de hoy, dice el Señor, son suficientes por hoy, dice el Señor. No hay necesidad donde te está diciendo el Señor que te ocupes del mañana, cuando el Señor dice que lo de hoy es suficiente. ¿Y por qué entonces cargar con lo demás? ¿Qué sería de lo del día de mañana, o lo del día del pasado, o lo del lunes, o lo del martes, o lo del miércoles? Cuando solamente entonces podemos entender que solamente la presencia de Dios te va a dar descanso, familia. Yo te digo de parte del Señor, amada familia, por experiencia, digo, familia, que solamente la presencia de Dios es la que te va a dar confianza. Su mirada en el Señor es que te va a dar confianza. Solamente cuando tú pones esa confianza en el Señor es que tú te vas a sentir confiado. La palabra de Dios enseña que en aquel momento, cuando dice que Moisés fue enviado, sí Señor, aquel momento allá con el pueblo, dice la palabra entonces que el mismo Padre le está diciendo a Moisés, mi presencia, le dice. Mi presencia, le dice primero, irá contigo. Y después entonces le está diciendo, mi presencia te dará descanso. Aleluya, porque entonces la tarea que le esperaba en aquel momento a Moisés era fuerte, humanamente hablando, pero que sin embargo las promesas del Señor en todo tiempo fueron, yo estaré contigo, yo iré donde vayas, el gran yo soy, dile que te mandó. Él, dice el Señor, te ha mandado. Todo el momento las confianzas o las palabras que el Señor le entregaba a Moisés eran palabras de confianza, eran palabras de fuerza, eran palabras de que mi presencia, le dice Él, te dará descanso. Así que es lo que el Señor quiere también que tú entiendas en este día, donde el Señor te está diciendo, mi presencia te dará descanso.
Mi presencia es la única que te da descanso. Muchas veces tratamos de buscar el refugio en situaciones, en lo que el mundo nos ofrece, que es diversión. El mundo nos ofrece engaños temporales, momentos temporales, fiestas temporales, engaños temporales, de gastos temporales. Tanto que el mundo nos tiene para ofrecer que de verdad que no vale ni la pena, creo que enumerarlo, porque son tantos y tal vez todos esos mañana en este día. Pero lo que yo te vengo a decir es que te analices tú mismo. Analízate tú mismo que estás mirando hoy este video y ponte a pensar y di qué es lo que me está entreteniendo para que yo no pueda proceder a un arrepentimiento y buscar de Jesús. ¿Qué me impide buscar a Jesús? Entra en sí y vuelve en sí como el hijo pródigo en aquel momento. Dice la palabra de Dios que aquel hombre volviendo en sí, dice la palabra, sí Señor, se acordó, dice, que en casa de su padre había mucho alimento, sí Señor. Está hablando en el modo espiritual también cuando está diciendo que en casa de su Padre, aleluya, hay mucho alimento para ti. Y es lo que el Señor quiere que tú comprendas, que en casa de Él hay mucho alimento para ti. Pero entonces antes de poder llegar y comprender cuando el Señor te está diciendo que busques primeramente el reino de Dios, su justicia, y que lleves una vida de justicia, y que lleves una vida agradable al Señor, y que después entonces todos tus afanes los pongas en las manos del Señor, dice el Señor, antes necesitas rendirte al Señor. Antes necesitas buscarle, antes necesitas reconocerle, antes necesitas reconocer que lo necesitas. Porque puedes entender tú muchas cosas hoy, pero si no te rindes y si no eres obediente, no estamos haciendo nada. La palabra entonces quedará vacía, porque lo que el Señor necesita de cada uno de nosotros es obediencia. Es un sacrificio de obediencia, es un sacrificio de alabanza que podamos hacer y podamos rasgar nuestras vestiduras, rasgar nuestras ropas viejas y decir: estoy desnudo delante del Señor, Padre, tómame y haz como tú dices. Aunque parezca difícil, familia, pero es posible, porque la humanidad, tal vez la humanidad, los pensamientos que el enemigo traerá a diario a ti para tentarte y para paralizarte, están constantes, sí Señor, en tu mente, pero que sin embargo entonces tienes la potestad de decidir, porque así Dios te permitió en aquel momento. Dios permitió que entonces nosotros eligiéramos entre el bien y el mal, y es lo que está pasando en ti. Tú tienes todavía esa potestad. Si estás viendo este video, tienes entonces la autoridad y la potestad de poder elegir y decir: yo elijo el bien. Yo me voy por ese camino angosto que me va a llevar a la salvación, porque es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que tomemos ese camino angosto que lleva hacia la salvación, porque podamos ir como todos, donde dice el mismo Jesucristo, y donde entonces muchos, ese camino ancho, dice, donde muchos van por él, dice el Señor. Pero sé sabio hoy, entonces pelea por tu salvación y obedece los mandamientos del Señor, y entonces después el Señor, dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios, lleva una vida justa delante del Señor, y entonces cada día que puedas pasar en tu vida, entrégaselo al Señor para que el Señor haga como Él dice. Así, familia, que aunque parezca difícil, pero con Dios todo es posible. Con el Señor todo es posible, porque para el Señor no hay nada imposible. Así que te dejo en este día sabiendo y entendiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios te ama por sobre todas las cosas. Que pases un lindo día, que Dios te bendiga y será hasta la próxima. En el nombre de Jesús. Amén y amén.